si esto es igual a 0, ¿qué tipo de bien es? No es ni normal ni inferior, es neutral, no cambia ante el ingreso. Y si yo hablo del tipo de demanda, diría que es perfectamente inelástico. ¿Ya? Entonces, una cosa es el tipo de bien, que puedo agregar el neutral cuando la elasticidad es igual a 0. Y otra cosa es hablar de tipo de demanda. Si la demanda es sensible o poco sensible, ahora hace cambios en el ingreso. Entonces también tengo los intermedios, que era perfectamente inelástica, elasticidad unitaria, y perfectamente elástica. Ahí está. Entonces, se van dando cuenta, el tema del tipo de demanda ante cambios en una variable se mantiene, ¿no? Elástica, inelástica, cualquier tipo de demanda, cualquier demanda puede ser elástica o inelástica dependiendo de la variable que estoy analizando. ¿Ya? Primero era ante cambios en su propio precio, ahora estamos viendo ante cambios en el ingreso, y lo que vamos a ver ahora es qué pasa si cambia el precio de otro bien. Y con eso vamos a analizar la relación que existe entre los dos bienes, que pueden ser sustitutos, complementarios o simplemente independientes entre ellos. Por ahí. Mira esos apuntes. Mira esos apuntes que tiene. Sí, esos sí son apuntes. Entonces tengo elasticidad precios cruzados de la demanda. Por ejemplo, ¿no? Lo que yo voy a ver ahora es la relación del bien X con el bien Y. ¿Cómo los puedo vincular? Viendo si el precio del bien Y afecta el consumo de X. Puede ser al revés también. Podría hallar cómo afecta la demanda de Y, variaciones en el precio del bien Y. Entonces a eso le llamamos precios cruzados. Cuando afecta de la demanda, el precio De otro bien. Entonces tengo variación porcentual de la demanda ordinaria ante cambios en el precio de otro bien, para poder ver la relación que existen entre ambos. Entonces voy a tener derivada parcial de la ordinaria respecto al precio del bien Y, o el precio de Y, entre X ordinario. ¿Cómo interpreto esto? Precio y cantidad siempre van a ser positivos. Entonces tengo que analizar esta derivada parcial. Asumiendo que tanto X como Y son bienes ordinarios que cumplen con la ley de la demanda, ¿qué pasará si este resultado es positivo? Me está diciendo que si sube el precio del bien Y, sube el consumo de X. Sustitutos. ¿Por qué? ¿No? Si el bien Y se vuelve más caro, ¿qué pasa con el consumo de Y? De Y. Si es ordinario, el bien Y se vuelve más caro, cae el consumo de Y. Pero estamos viendo acá que el consumo de X sube. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son sustitutos. Bien Y cae, X sube. ¿Ya? Entonces, cuando es positivo, son bienes sustitutos. ¿Qué pasa si es negativo? complementarios. Complementarios. Por ejemplo, ¿no? Si el precio de bien Y sube, se vuelve más caro el bien Y,
cae su consumo y a su vez cae el consumo de X, cae el consumo de ambos. Entonces son complementarios. Y si soy cero, simplemente independiente. ¿Ya? Y se aplica el mismo concepto. Elástica, elástica, perfectamente inelástica, perfectamente elástica o unitaria. Pero lo que digo es, la demanda del bien X es sensible o es elástica ante cambios en el precio del bien Y. Entonces lo podemos aplicar para su propio precio, para el ingreso, salud o para el precio de otro bien. ¿Ok? Entonces, ¿dudas, comentarios hasta aquí? Así va a venir. Así va a venir. A veces sí viene en el examen, pero el problema es que no saben interpretar el resultado. ¿Cómo que preguntas? ¿Cuántas preguntas va a haber, Miss? Justamente lo que les preguntaba, ¿no? ¿Qué pasa si en la elasticidad de ingreso de la demanda sale un número positivo? ¿Qué tipo de bien es? Un punto menos. Normal. Ay, en el caso anterior. Ah, ya, es que tienes que decir así, pues. Ingreso de la demanda, he dicho. Ah, A ver, si la elasticidad precio de la demanda es negativo, ¿qué tipo de bien es? Complementario. Precio de la demanda. No, precio de la demanda. La ¿Viene primera. ordinario? Ordinario. Entonces en esas cositas es donde a veces se confunde, porque son varios bienes, ¿no? Y recuerden que ahora vamos a ver con las identidades que un mismo bien puede ser ordinario, pero también puede ser normal y a su vez puede ser sustituto del bien Y. ¿Ya? Entonces ahí es donde se confunden porque en el examen le damos más peso a la interpretación más allá del número. Entonces, si me resuelves bien, haces el procedimiento y por ahí te equivocaste multiplicando, pero me interpretaste bien lo que estás hallando, entonces es más valioso al que me pongas el número 0.8 y no sepas qué es lo que estás hallando. A ver, copien allí para poder. Lo que acaba de preguntar es lo que vimos antes. Ajá. Son tres tipos. Precio de la... Ahí, recomendación, haga una tablita comparativa. Elasticidad para cada tipo, qué tipo de bienes se encuentran con cada uno de ellos, para que con la práctica puedan entender. Ahí está elasticidad, precio, Ingreso y precio cruzado. Son tres. Precio cruzado y demanda cruzada. No, demanda cruzada. Precio de la demanda. Ya. Precio de la demanda, precio ingreso de la demanda. No, perdón, ingreso de la demanda y precio cruzado de la demanda. Elasticidad, precio cruzado de la demanda. Son tres tipos. Ahora, si yo hablo de las elasticidades que se calculan con las hicksianas, se le llama elasticidad neta. ¿Por qué dije que se llamaban netas? Al trabajar con las hicksianas, ¿qué único efecto contiene? Sustitución. Deja de lado el efecto ingreso. Ya, las ordinarias son las que contienen efecto sustitución y efecto ingreso. Hicksianas, solo efecto sustitución. Por eso se le llama las elasticidades netas. Y si yo estoy diciendo que solamente trabajan con el precio, ¿cuál de las tres elasticidades que hemos trabajado con la ordinaria no podré calcular con la hicksiana? Ingreso. Cuando trabajamos con las hicksianas, la única elasticidad que no puedo calcular es la elasticidad ingreso de la demanda, porque
porque las hicsianas no dependen del ingreso. Aquel que me halle una elasticidad precio compensado ingreso con una hicsiana, Sí. ahí es preocupante. Entonces solamente podemos hallar dos elasticidades con la hicsiana: precio compensado de la demanda y precios cruzados compensados de la demanda. La palabra compensado lo único que hace es hacerme referencia a que se va a trabajar con las demandas hicsianas o compensadas. Pero la lógica es la misma. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, voy a hallar la elasticidad precio compensado de la demanda, es como la elasticidad precio de la demanda, la que vimos antes de irnos al break. Vendrá a ser esta de aquí. Ahora con la hicsiana y con el precio del bien. Entonces vamos a tener derivada parcial de la hicsiana respecto a su propio precio por su precio entre hicsiana. Y a esto le llamo elasticidad precio compensado de la demanda. Tiene el mismo criterio de ordinario y Ya no tenemos el tema del ordinario o Giffen. ¿Por qué? Porque recuerdan cuando trabajamos la ecuación de Slatsky, ¿qué efecto era en la ecuación de Slatsky? Miren sus apuntes. discusión. Sustitución. ¿Y cómo era ese efecto de sustitución? ¿Qué signo tenía siempre? Positivo. Negativo. Así, negativo. 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 Entonces, al ser negativo, ¿qué significa? Que siempre cumple la ley de la demanda. Entonces, esta elasticidad siempre será negativa. Siempre. ¿Okay? Y ahí vamos a corroborar entonces que si hablamos de la papa, por ejemplo, la papa puede ser un bien Giffen para cierto grupo de consumidores, pero puede ser un bien ordinario para otro. Entonces dependía de ciertas características en particular. Y lo que hemos visto aquí es que principalmente donde el efecto ingreso pesa más que el efecto sustitución. Pero como la hicsiana deja de lado el efecto ingreso, vamos a ver que lo que obtenemos aquí como tipo de bien son ordinarios. Mientras no tengan el efecto ingreso, todos los bienes son ordinarios, cumplen con la ley de la demanda. ¿Ya? Normales inferiores. Normales o inferiores. No, si hablamos aquí solamente hablamos ordinarios. No puedo saber si es normal o inferior porque no estoy analizando cambios en el ingreso. Ni ingreso nominal ni ingreso real. ¿Ya? Y el otro es elasticidad. Ahí lo dicen. No puedo pensar. Precios cruzados Perdóname, yo daría, pero no compensados. puedo ahorita. Lo mismo que hemos visto ahora último, pero ahora con la hicsiana. Precio de Y. Voy a cruzar la demanda hicsiana de X con el precio de Y. Por precio de Y entre hicsiana de X. Y aquí sí se mantiene la misma lógica que con la ordinaria. Pueden ser sustitutos o complementarios. Y es algo que vimos, por ejemplo, en la clase anterior con el efecto sustitución que trabajamos, ¿no? Si yo abro ahí un ratito. ¿Podrías usar con qué tipo de límite Con el tipo de bien. No. Vamos a recordar ahí un poquito, a ver, con este Perdón, concepto que estoy estamos viendo viendo. ahí que me estoy mirando la pantalla. Yo tengo aquí ordinarias de la misma función que hemos venido trabajando en las últimas clases, ¿no? Que era x al cubo por y al cuadrado. Estas eran sus demandas ordinarias. Si yo trabajo la elasticidad precio cruzado de la demanda con esta ordinaria de x, ¿cuánto saldrá? Si yo derivo x respecto al precio de y. ¿Cero? ¿Depende del precio de y? No. No, sale 0. Entonces, de acuerdo a lo que vemos con la ordinaria, el bien y es independiente de x, no hay relación entre ellos.
¿sí? De hecho, cuando reemplazábamos los datos, veíamos que si cambiaba el precio de X, ¿qué pasaba con Y? Seguía siendo la misma cantidad. Pero, si vemos ahí, recordamos la egipciana de la clase anterior, ¿qué pasa con la egipciana de X? Si cambia el precio de Y. Perdón, si cambia el precio del Y. ¿Se afectará en algo X? Sí. ¿Por qué en la egipciana sí se afecta y en la ordinaria no? Allí sí depende del precio de Y, que es justamente lo que estamos viendo. La egipciana únicamente contiene el efecto sustitución. Entonces, si solamente analizamos desde el lado de sustituir, el individuo sí, al ser más caro el bien Y, sube el precio de Y, ¿qué va a pasar con el consumo de X? También sube. Entonces, ¿qué tipo de relación hay entre X y Y? Positiva, y además, ¿qué tipo de bienes son entre ellos? Si el bien Y se vuelve más caro y voy y consumo más de X, sustitutos. Entonces, efectivamente, en una con Douglas, X y Y son sustitutos si dejamos de lado el efecto ingreso. Una vez que ya combinamos el efecto sustitución con el efecto ingreso, es donde finalmente vemos que si cambia el precio de Y, X sigue siendo la misma cantidad. Entonces, puedo encontrar, ¿a qué voy con esto? Que en elasticidad precio cruzado con la ordinaria puedo encontrar que son independientes, pero si analizo la egipciana, puedo encontrar que son sustitutos. Entonces, mientras que la ordinaria aparentemente me decía que no había ninguna relación entre ellos, si dejo de lado el efecto ingreso y solamente me concentro en el efecto sustitución, entonces puedo decir sí son sustitutos. ¿Ya? Entonces, ahí sí puedo encontrar resultados distintos. ¿Ok? Entonces, ¿preguntas hasta aquí? Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver ahora son identidades de las elasticidades. ¿Puedo borrar aquí? Sí, profesor. Lo que vamos a hacer es trabajar con las identidades. ¿Qué hacen las identidades? Primero, simplemente son para verificar, se pueden utilizar para verificar que se cumpla justamente la igualdad que vamos a hallar según la función con la cual trabajemos, o nos permite combinar efectos. ¿A qué me refiero? Porque hasta ahora lo que hemos dicho es elasticidad precio de la demanda, bien ordinario GIF. Elasticidad ingreso de la demanda, bien normal o inferior. Elasticidad precio cruzado de la demanda, sustitutos o complementarios. Lo que hacen las identidades es combinar diferentes elasticidades. Por ejemplo, ¿no? De hecho, las aplicaciones están colgadas ahí en el aula virtual. Pero, por ejemplo, veamos eso. Con lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué pasaría si me preguntan, ¿no? Fabiana consume solo dos bienes, X y Y. Indica si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Me dice, ella gasta la mitad de su ingreso en el bien X y el resto en el bien Y. Es decir, 50-50. 50% de su ingreso va destinado a X, 50% de su ingreso va destinado a Y. Luego me dice, si la elasticidad precio de la demanda ordinaria de X es menos 0.3, si me están dando esta elasticidad, ¿qué tipo de bien es X? Ordinario. ¿Es elástica o inelástica su demanda? Inelástica. Entonces ya tengo la primera elasticidad. Pero luego me dice, y la elasticidad precio de la demanda ordinaria del bien Y es menos 0.2. ¿Qué tipo de bien es Y? Ordinario. ¿Elástica o inelástica? Inelástica.
Y me dice, ¿es posible afirmar que el bien Y es normal e inelástico ante cambios en el ingreso? Eso lo vamos a poder ver ahora que veamos las identidades, porque me está combinando conceptos. Recuerden que la primera parte me habla de su relación precio y cantidad. Y por aquí me está preguntando si es normal. ¿Cuándo veíamos si era normal? ¿Con qué elasticidad? Ingreso de la demanda. Entonces ya tengo por acá precio de la demanda, aquí voy a necesitar ingreso de la demanda y además me dice si es inelástico o no ante cambios en el ingreso. Entonces me está combinando varios conceptos que hemos visto. Eso hacen las identidades. Y es lo que vamos a ver primero para poder luego ustedes puedan resolver ese ejercicio. ¿De dónde salen las identidades? Así como hemos trabajado el origen de la ecuación de Klasky, vamos a trabajar de dónde parte cada una de las identidades que vamos a ver aquí. ¿Ok? Esto es pura matemática, básicamente. A partir de ecuaciones que ya conocemos. Por ejemplo, si yo parto de la ecuación de Klasky, vamos a ver lo siguiente. Yo tenía el efecto total, ordinaria respecto al precio, igual. El efecto sustitución, hessiana respecto al precio, más efecto ingreso, que era menos, derivada de la ordinaria respecto al ingreso por la cantidad demandada de ellos. Esa es la ecuación de Klasky que vimos al inicio. Solamente le he puesto aquí. Ahora, yo, si veo bien la ecuación, digamos que tengo el primer factor de una elasticidad. Por ejemplo, aquí, ¿qué le falta para hacer una elasticidad? De acuerdo a lo que hemos visto ahora. Por el precio entre la cantidad. Pero si yo hago eso, ¿se mantiene la igualdad? No. Exacto. Entonces, en estas identidades, para llegar a ellas, tenemos dos formas. Uno, o multiplico a todos los términos por el mismo factor, o, si no me sirve para los otros términos, ¿qué puedo hacer? Por X entre el precio de X. ¿Sí? Si yo hago eso, ¿se mantiene la igualdad? Sí. ¿Sí? Entonces, hay dos maneras. Y en base a eso es lo que vamos a trabajar ahora. Entonces, veamos. Aquí me falta por precio de X entre X. Aquí, ¿qué me faltaría para que sea una elasticidad? También, entonces sí me sirve multiplicarlo aquí también. Entonces, si ya multipliqué los dos términos, multiplico aquí también. Y vamos a ver qué vamos encontrando hasta ahora. ¿Ya? Esta elasticidad, ¿cómo se llama? Elasticidad precio de la demanda. Muy bien. Esta segunda, elasticidad precio compensado de la demanda, ¿no? Porque trabaja con elasticidad. ¿Y aquí qué tengo? ¿Elasticidad de ingreso? ¿Qué le falta para que sea ingreso? Le falta una I acá arriba. Pero si yo pongo un ingreso aquí, ¿valdría la pena multiplicar todo esto por ingreso? ¿Lo necesito para que sean elasticidades? No. Entonces, para que no afecte la igualdad, ¿qué hago? Divido entre ingreso. Y ahorita le vamos a encontrar el sentido de por qué hacemos eso. Vamos a agrupar la elasticidad. A ver, sería derivada de la ordinaria respecto a I por I entre X. Todo esto es menos elasticidad ingreso de la demanda y me quedan estos términos de aquí. Si yo los saco un ratito, tengo esto. ¿Qué representa esta fracción? ¿Qué es precio de X por X?
¿El qué? Ingreso por ventas. El ingreso. O sea, lo que dijo hace un tiempo que era ingreso por ventas. No sé cómo se expresó. El ingreso por ventas, claro, si yo lo estoy vendiendo sería un ingreso por ventas, pero desde el lado del consumidor, el gasto. Volé. Claro, pero está bien, desde el lado del vendedor es un ingreso, precio por cantidad, pero desde el lado del consumidor es su gasto, ¿ya? Entonces sería el gasto entre ¿qué? Entre el ingreso. Entonces lo que me está mostrando aquí es lo que yo gasto en el consumo de X respecto al ingreso, es decir, proporción del gasto respecto a Y. A esto le ponemos la variable como una variable que esto es una proporción. Por ejemplo, si esto fuese 0.3, ¿cuánto sería el gasto de Y respecto al ingreso? 0.5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este ratio lo que me está indicando es que el 30% del ingreso se va destinado al consumo de X. Si tengo dos bienes en la canasta, 30% gasto en X, entonces el otro 70% del ingreso va allí. ¿Sí? Las proporciones del gasto siempre tienen que sumar 1. Entonces tengo una expresión donde puedo combinar que un bien es ordinario o given, también puedo decir que es normal o inferior, y puedo analizar las proporciones de gasto. Entonces ya no tengo separado elasticidad por elasticidad. La identidad entonces me permite dos cosas: simplemente ver que se cumpla con las demandas que yo tengo, se cumple la igualdad, o analizar los tipos de bienes como lo tenemos aquí. Incluso si es elástico o inelástico, también lo puedo utilizar. Cuando utilizo una identidad o la otra, depende de la información que tengo y lo que estoy buscando. Entonces, va a depender mucho de eso. No hay algo definido que diga siempre vas a usar el elástico. Entonces, preguntas aquí. ¿Queda claro cómo he ido transformando? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces también tengo cruzadas, ¿no? Esto vamos a verlo así lo más sencillo para dar énfasis a las demás. ¿Puedo hacer la ecuación de Klasky cruzada? También. Puedo calcular cómo cambia la ordinaria ante cambios en el precio del otro bien, igual a la gaussiana de X entre el precio de Y respecto al precio de Y, menos Y ordinaria por la derivada de la ordinaria de X respecto al ingreso. Y luego es básicamente similar a lo que hemos hecho. Todo lo multiplicamos por precio de Y entre X. Entonces, si yo observo esas elasticidades, vamos a ver acá. ¿Qué elasticidad tenemos aquí? Precio cruzado. Precio cruzado de la demanda. Esta de acá. Precio cruzado compensado. Muy bien, precios cruzados compensados de la demanda. Y por aquí, si trabajo un poquito más, respecto al gasto, ¿no? Proporción del gasto respecto al ingreso por la elasticidad ingreso de la demanda, ¿no? Entonces también puedo trabajarlo de manera cruzada en la ecuación de Slack. Lo que vamos a ver ahora tiene que ver con la restricción presupuestaria. Allí podemos encontrar dos cosas: la agregación de Engel y la agregación de Cournot. Cuando yo les menciono Engel, ¿a qué variable les recuerda? El ingreso. ¿Sí? Cuando hablamos de la curva de Engel, ¿qué vinculamos? Ingreso y cantidad, ¿no? Ahí empezamos a hablar del bien normal, del bien inferior. Si no lo recuerdan, aprovechen el feriado para recordarlo. El jueves. Jueves, Día de trabajo. ¿No el trabajador? Bien, El trabajador. por todos los trabajadores. Entonces aprovechen eso porque eso es en el trabajo, ¿no? Entonces, Por todos los trabajadores.
Es mi día el jueves. Es un día de trabajo. Sí, para dormir. A ver. Salud. Entonces tenemos agregación de Engel. Agregación de Engel lo curnos parte de la restricción. ¿Cuál restricción? Es precio de X, Mañana digo, ¿verdad? pero ahora por X ordinaria Mañana. más precio de Y por Y ordinaria igual al ingreso. Vamos a hacer ahorita primero agregación de X. Me voy a morir de Ajá, dolor. es una Ahorita me restricción, pero reviento evaluada una en vez las en la cabeza. funciones Pa. ordinarias. ¿Qué quiero? Entonces, lo primero que vamos a hacer es derivar respecto al ingreso. ¿Ok? Entonces, No se fuma la pastilla. No ayúdame, Luz. No puedo hablar de eso. Mátame con tus manos. Luz, quítame la vida. el mismo nombre ya les debería decir, ¿no? Si no se acuerdan cómo es la identidad, partan, apréndanse de dónde partimos en cada caso, ¿no? La primera partió de la ecuación del lag. Esta parte de la restricción, y como es Engel, está vinculada al ingreso. Ahora, precio de X depende del ingreso. No lo sé. ¿Están relacionados una con la otra? No, entonces es una constante. ¿La ordinaria puede depender del ingreso? Sí, entonces empezamos ahí. Precio de X constante, derivo ordinaria de X respecto a X. Más, precio de Y depende del ingreso. Ordinaria de Y puede depender del ingreso. Ingreso respecto al ingreso, ¿qué me queda? Hasta allí tengo una parte de la elasticidad. ¿Qué le falta para que sea elasticidad? Precio de Ingreso sobre X. Por ir entre el ingreso. ¿Sí? Y entre Y. Por ir entre Y. Pero yo no puedo introducir simplemente por Y entre X y por Y entre Y y no afectar la igualdad. Entonces, ¿qué tendría que hacer allí? ¿Vale la pena que yo introduzca X aquí también y aquí también? No, ¿verdad? No la necesito aquí y aquí tampoco. Entonces, Entre el ingreso los precios X. por X entre Y, para no afectar este término. Ahora, aquí, ¿qué hago? Y entre. Y el 1 lo dejo ahí solito y tranquilo. Empiezo a agrupar. ¿Qué elasticidad tengo aquí? Ingreso. Ingreso de la demanda del bien X. ¿Qué elasticidad tengo aquí? Ingreso del mando de Y. Muy bien, ¿no? Ahora para Y. ¿Y qué lo acompaña a cada uno de los términos? Las proporciones del gasto en el bien X y la proporción del gasto en el bien Y. Que es igual a 1. Recuerden, ¿no? Las dos proporciones tienen que sumar 1. Si yo gasto el 50% en el bien X de mi ingreso, tendré que gastar el 50% también en el bien Y. Si gasto el 20% en X, gasto el 80% en Y. ¿Sí? Entonces, si uno es 0.2, el otro es 0.8. Ahora, ¿para qué me sirve esto también? Recuerden que nosotros dijimos que si en una canasta hay dos bienes y uno de ellos es inferior, el otro necesariamente, ¿cómo tiene que ser? Normal. Y mencionamos allí que por la ley de Walras, porque se tiene que cumplir la restricción, ¿no? Y además por el axioma de no saturación.